Hola, buen día. Nosotras somos las automatizadoras y vamos a presentar la automatización de las condiciones de operación para la producción de biogás. En esta primera propuesta se habla sobre la automatización de un proceso de producción de inóculo de levadura a escala industrial para la producción de etanol. En la primera etapa de este proceso se inicia con la preparación y propagación de la levadura a nivel laboratorio para después proceder a inocular e ir colocándolos en los bioreactores. En la segunda etapa se inyecta en el tren de fermentadores anaerobios la levadura y la alimentación requerida para obtener un vino a un 9% de concentración de alcohol. En la tercera etapa el vino pasa por un sedimentador en donde se separa el vino y la crema de levadura. De acuerdo a la literatura, este proceso no se puede automatizar porque no es lineal y presenta una alta variabilidad con el tiempo. Esta segunda investigación se llama Control difuso de oxígeno disuelto en bioreactor columna de burbujas para la producción de biomasa de Candida utilis. En este estudio se busca producir proteínas unicelulares que son de alto valor proteico y ampliamente utilizadas en procesos de fermentación alcohólica, elaboración de pan e incluso para suplementar alimento para ganado. Por ello, Arteaga y colaboradores buscaron automatizar el proceso de inyección de oxígeno disuelto en el medio para incrementar la cantidad de biomasa, pues se sabe que al incrementar la aireación aumenta la cantidad de estas. Finalmente, este es un tipo de bioproceso que requiere de aprovechar recursos tecnológicos para monitorear la cantidad de oxígeno que llega a él, evitando así subproductos. Sin embargo, no relacionan directamente la cantidad de biomasa generada con un modelo específico, siendo esta una limitante directa. El bioproceso elegido es la digestión anaeróbica de estiércol vacuno y cáscara de cacao. La digestión anaeróbica tiene múltiples aplicaciones y dentro de la tecnología ambiental es utilizada para la conversión de materias como estiércol o residuos agrícolas para la producción de biogás. En la digestión anaeróbica se llevan a cabo varias reacciones químicas catalizadas por bacterias para formar finalmente metano. Debido a que la degradación del sustrato y la producción del gas varía durante el tiempo, se puede tener un proceso continuo de producción donde el balance del sustrato es el siguiente. Acumulación del sustrato es igual al ingreso del sustrato menos la salida del sustrato más la tasa de descomposición del sustrato, donde D es la tasa de dilución en el reactor, S y S0 son las concentraciones durante el proceso y en el flujo de entrada respectivamente. Y utilizando el balance del sustrato y sabiendo que en un proceso continuo la acumulación puede despreciarse, queda la siguiente ecuación. Entrada menos salida es igual a la tasa de degradación del sustrato. El sustrato es un parámetro importante a monitorear, ya que de él depende la cinética de crecimiento de los microorganismos. A modo de tener una producción continua y constante en un proceso continuo, se espera que la tasa de crecimiento sea constante una vez llegada a la fase estacionaria. En este sentido, el modelo matemático de Monod mostrado a continuación reconoce la relación no lineal entre la masa específica de crecimiento y la concentración limitada del sustrato, tomando en cuenta que la concentración del sustrato es un factor limitante. Para una fermentación en estado continuo, la tasa específica de crecimiento bacteriano es proporcional a la tasa de dilución del medio D. A su vez, la tasa de dilución del medio es inversamente proporcional al tiempo de residencia, tau, que es el tiempo que tarda una unidad de medio en el fermentador. Finalmente, el tiempo de residencia depende del volumen del reactor y del flujo de entrada del medio. De este modo, se tienen las siguientes ecuaciones. Aplicando el teorema de Laplace, se busca encontrar la función de transferencia que relaciona la entrada de sustrato con la salida, con el objetivo de monitorear dicha concentración. Se considera además que la tasa de dilución, a fin de ser manipulada, se desarrolla en términos de flujo de sustrato y el volumen del bioreactor. Con esta ecuación se hizo la simulación en el software obteniendo esta gráfica. Se utilizaron parámetros de volumen de 5 litros y un flujo de 1.63 litros por hora. Se multiplicó la ecuación por 55 ya que este es el set point y se utilizó una señal de entrada a escalón. Proseguimos con el modelo matemático para la segunda variable a monitorear. Este es el volumen del reactor. A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas. La primera muestra el flujo de salida del reactor, que es equivalente a la altura del nivel del medio sobre la resistencia. La segunda es el flujo de entrada menos el flujo de salida, equivalente a la constante por la altura sobre el diferencial del tiempo. Aplicando la transformada de Laplace, se pudo transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y se obtuvieron las siguientes ecuaciones. Haciendo álgebra, se puede despejar para la ecuación de transferencia, la cual se obtiene nuestra variable de salida, que es la altura del medio en el tanque, sobre nuestra variable de entrada, que es el flujo inicial. Finalmente se simuló el modelo en el programa y se obtuvo la siguiente gráfica. Se obtuvo un reactor de 5 litros, una R de 0.005 metros sobre litro, una C de 0.5 litros sobre hora y un set point de 0.005 metros cúbicos. La señal de entrada utilizada fue una función escalón y de igual manera se tuvo que multiplicar la función de transferencia por 0.005, que es nuestro set point.
A continuación se muestra el diagrama de bloques de la planta.